Hay un pensamiento en el libro de San Mateo, en el capítulo número 13. San Mateo capítulo 13, los versículos 34 y 35. Hoy vamos a comenzar una serie de trabajos muy interesantes que nos llevarán 2 semanas. Hay una manera, un método, una técnica que el Señor Jesús usa para enseñar, que se llaman parábolas. San Mateo capítulo número 13, versículos 34 y 35. Y vamos a tomar estas 2 semanas para hacer un estudio serio de las parábolas. Son hermosas las parábolas. Y hay que saberla leer y saberla entender. Es como descubrir cosas en la Biblia. Y es apasionante. Cómo ver en las parábolas lo que está en la mente del Señor Jesús. Y cómo aplicar esas parábolas a nuestra vida. Y cómo sacar la solución de nuestros problemas de esas parábolas. En el capítulo 13, versículo 34, el Señor Jesús dijo: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Así que si usted quiere saber cosas que han estado ocultas desde la fundación del mundo, vamos a trabajar estas 2 semanas con las parábolas. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos a Dios? Querido Padre Celestial, muchas gracias por la linda oportunidad de reunirnos en este día y en este lugar para estudiar su palabra. Señor, aquí con nosotros hay amigos y amigas, hermanos y hermanas, que han venido para encontrarse con usted. Quieren oír su palabra, quieren conocer su verdad. Necesitan, Señor, la visita, la presencia del Espíritu Santo. Por eso le rogamos, oh Dios, que al abrir su palabra, al estudiarla, al sacar su verdad, permita que el Espíritu Santo nos hable y que hoy cada uno de nosotros pueda tener un lindo encuentro con el Señor Jesús y una maravillosa experiencia de salvación. Que hoy la semilla de su verdad pueda penetrar en lo profundo del suelo de nuestra vida y germinar produciendo frutos abundantes. Dios, diríjanos. Haga que su Espíritu nos hable en este día. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Cuando Jesús comenzó a enseñar, cuando comenzó su ministerio, sorprendió a mucha gente por la manera sencilla, pero profunda como enseñaba. Jesús no solamente enseñaba una verdad, sino que Jesús mismo era la verdad. Él no solo sanaba a los enfermos, sino que Él mismo es la vida que el enfermo necesita. Jesús no predicaba solamente un evangelio, sino que Él mismo es el evangelio. Y siendo Jesús mismo lo que la gente necesita, entonces utilizó un método tan sencillo como para que los niños comprendiesen la verdad. Tan profundo como para que los doctores de la ley se rompieran la cabeza buscando el sentido más exacto de lo que estaba diciendo. Y tan práctico como para que la gente del pueblo lo aplicaran a su diario vivir. El método, las parábolas. Algunos dicen que Jesús compuso o presentó 52 parábolas. Otros dicen 40, no hay problema. 52, 40, no hay problema. El asunto es que habló en parábolas. Y dice aquí que todo comenzó a enseñarlo en parábolas. La pregunta es, entonces, ¿qué cosa es una parábola? ¿Cómo podemos definir una parábola? ¿Por qué es tan importante entender esto de las parábolas? La palabra parábola significa comparación. ¿Qué significa? Comparación. Lo que la parábola hace es comparar una verdad desconocida, profunda, abstracta, traerla a la realidad a través de un hecho sencillo y práctico de la vida diaria. Por ejemplo, la primera parábola que él presentó es acerca del sembrador. Pero la manera como él presenta a este sembrador no es como nosotros estamos acostumbrados a sembrar. La manera como presenta a este sembrador es esparciendo la semilla. ¿Han visto en algún lugar, en alguna película, cómo siembran grandes terrenos? Poniendo la mano dentro de algún canasto, sacando la semilla en la mano y tirándola a la derecha y tirándola a la izquierda. ¿Han visto eso? Esparciéndola.
Pues Él usa esa manera, porque en el lugar donde Él estaba y a las personas con las que estaba tratando y a las personas que le estaba diciendo y hablando, muchos de ellos eran sembradores. Y en esa zona se sembraba así. Así que su primera parábola fue acerca del sembrador. Y es la que me gustaría tratar con ustedes en esta ocasión. Pero antes, ¿no les parece mejor que entendamos el asunto de las parábolas para poder trabajar con ellas? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Vamos, trabajemos primero. ¿Qué son parábolas? ¿Qué significan las parábolas? La importancia de las parábolas. Toda esa parte. Y si hoy no podemos trabajar con la primera parábola, lo dejamos para mañana. ¿Le parece bien? A ver, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Suéltense que tenemos que hablar por 2 semanas. Y mejor vamos a soltar ni entendernos. No vamos a decir muchas cosas, pero vamos a ser específicos. La Biblia es lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando usted estudia la palabra de Dios, cuando usted se llena de la Biblia, su vida se cambia y se transforma. De todo lo que existe en la tierra, este libro, la Biblia, se conoce como la palabra de Dios. Es importante para los niños, es trascendente para los adultos y es consuelo y esperanza para los de más edad. Cuando el niño nace debería tener una Biblia en la mano. Y cuando el hombre está esperando la muerte, debería terminar sus días con la palabra de Dios en las manos. He visto a algunas personas morir y el último pensamiento que han tenido es algún texto de la Biblia que les comuniqué de la palabra de Dios. He tenido que vivir muchas experiencias raras y ver muchas personas morir. No solamente ancianos, pero también jovencitos y niños. Y algunas muertes espantosas. Y todos los he visto consolarse con la palabra de Dios. Por eso cada noche vamos a utilizar un método, se llama método bíblico descriptivo, pero también vamos a usar un método que se llama método bíblico exegético. Es decir, vamos a hacer un estudio serio de lo que la Biblia dice, de lo que quiere decir y cómo aplicar lo que quiere decir a la vida práctica. ¿Qué cosa es una parábola? Una comparación. Adelante. ¿Una qué? Comparación. La palabra parábola nos dice que hay verdades profundas que pueden descubrirse a través de cosas sencillas. La pregunta para Jesús es, Señor Jesús, ¿por qué usted prefirió hablar en parábolas? ¿Por qué no habló de otra manera? Cuando nosotros estudiamos la época en que Cristo vino, habían grandes maestros que hablaban en parábolas. Por ejemplo, había uno famosísimo llamado Hillel, había otro llamado Shammai y Gamaliel que estaba en la época de Jesús. Esos grandes maestros judíos hablaban en parábola. La importancia de la parábola es la siguiente. Hay personas que escuchaban a Jesús y querían encontrar alguna cosa para señalarlo y acusarlo ante los romanos y condenarlo ante el tribunal judío, conocido como Sanedrín. Cuando Jesús abría su boca en parábolas, entonces no lo podían condenar. Y hay varias razones por las que él habló en parábola. Número 1. Jesús habló en parábola porque la mayoría de la gente que lo estaba escuchando era gente sencilla y humilde del pueblo. Y necesitaban cosas prácticas para entender verdades profundas y abstractas. Verdades que ellos no entendían. Dice el versículo número 35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Es decir, cosas que nadie sabe. Cosas tan profundas que la gente nunca ha escuchado. Y tenía que decirle en un lenguaje tan sencillo, en un lenguaje tan práctico, de una manera tan natural, que la gente del pueblo, conocido como Am Haaretz, pudieran entender. Y de ahí entonces las verdades de las parábolas. Cuando trabajemos con la parábola del sembrador, y usted escuche la parábola, descubrirá que la gente no la entendió. Pero más tarde entonces, cuando los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen, oye, no entendimos. Jesús le dice, ¿saben por qué no entendieron? No, miren, por esta razón. Las cosas profundas, los misterios de Dios se le van a revelar a ustedes, pero a la gente en parábola. ¿Por qué en parábola? Para ver si en realidad tienen interés en conocer la verdad. Para ver si solamente era simple curiosidad. Y es interesante en el capítulo 3, el versículo 11, mira lo que dice. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado.
Estas 2 semanas usted va a conocer los misterios del reino de los cielos. Estas 2 semanas usted va a descubrir cosas en la Biblia que están veladas o escondidas para mucha gente que no ha estudiado las parábolas. Esta semana va a entender muchas cosas que usted ha leído en la Biblia y no ha entendido. La vamos a estudiar, por lo menos son 14 días, vamos a estudiar 14 parábolas. Y creo que son suficientes para comenzar. Pero recuerde que son cosas que estuvieron como escondidas. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Ahora Jesús de parábolas. Número 1. Número 2. Jesús hablaba en parábolas porque los maestros de su época usaban las parábolas en la escuela, en la sinagoga. Era una técnica que usaban los maestros. Número 3. Jesús usaba parábolas porque la gente común, la gente de la tierra, afanada en el quehacer diario, cuando veía a un sembrador, o cuando veía a un pescador, o cuando veía una oveja, recordaba la parábola que Jesús le dijo. Y asociaba una verdad espiritual profunda con un hecho práctico. Por eso hablaba en parábola. Y número 4, hablaba en parábola porque el profeta decía que el Mesías abriría su boca en parábola. Y la quinta y la última y la más importante es que los escribas y fariseos lo querían condenar. Y como él hablaba en parábola, usted no podía usar una parábola en un tribunal para condenar a una persona. Porque la parábola usted podía interpretarla. Lo interesante de las parábolas de Jesús es que eran tan claras, tan específicas, eran tan al punto que la gente sabía y entendía lo que él quería decir. Siempre vamos a tener problemas con el tiempo. Oigan, yo soy muy fogoso en lo que tengo que hacer, ¿les parece bien si le entramos a la primera parábola? Pues si me pongo aquí, vamos a pasarnos toda la noche contándole la importancia de la parábola, la construcción de la parábola, pero a mí me gusta comer de una vez. ¿Qué le parece? Es que la comida está sabrosa, que la comida es buena, que es nutritiva. Está bien, pero póngame el plato, vamos a empezar a comer. ¿Qué le parece si ponemos el plato? ¿Arrancamos con la primera parábola? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Suéltense, vamos a hablar cada noche, así que no se crean, vamos a entendernos. Vamos a orar otra vez y vamos a arrancar con la primera parábola. ¿Podemos estar en pie? Si los llevo muy a prisa, no se me quejen. Es que voy a tener que luchar contra el reloj. Oramos. Señor querido, estamos preparados, listos y dispuestos para escuchar su palabra. Permita que el Espíritu Santo venga ahora y nos hable. Queremos saber más de las parábolas. Queremos entender el mensaje de Jesús para nosotros esta noche. Dios santo y querido, permita que su Espíritu Santo hable a cada corazón presente. Que no sean palabras más, pero sí principios de vida para la vida eterna. Diríjanos, Señor. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Mateo capítulo 13, versículo 1. Vamos a trabajar con la primera parábola que Jesús presentó. Y es curioso, en esta parábola están representados todos los seres humanos. Y sería bueno al final saber a qué grupo pertenece usted. Ahora no sabemos, pero al final sí lo vamos a saber. Capítulo 13, versículo 1, dice el versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. ¿Dónde estaban ellos? En la playa. Él estaba sentado ¿dónde? En la barca. Y la gente estaba en la playa. Mucha gente. Ahora está esperando que él le enseñe, que empiece a predicarle. Y entonces dice la Biblia, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. ¿Dónde cayó la primera semilla? Junto al camino. ¿Y qué hicieron las aves? La comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, ¿qué pasó? Se quemó, y porque no tenía raíz, ¿qué le pasó? La primera cayó ¿dónde? ¿Junto a qué? Al camino. ¿Quién se la comió? La segunda cayó ¿dónde? Pedregales. ¿Y qué le pasó a la semillita? Germinó pronto. ¿Y qué pasó entonces con esa plantita que germinó? ¿Qué le pasó?
¿Por qué se secó pronto? Por el sol y no tenía raíz, así que el sol la acabó. Pregunto, ¿están hablando de dos tipos de terrenos diferentes, sí o no? ¿Pero es la misma semilla, sí o no? ¿Pero son los mismos resultados, sí o no? ¿Se dañaron? ¿Se perdieron? Una se la comieron las aves y otra se secó. ¿Cierto o falso? Número 3. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Tercer terreno, ¿cuál era? Los espinos. ¿Y qué pasó con los espinos? La ahogaron. ¿Cuántos terrenos van? ¿Verdad que fracasó la semillita en cada terreno? ¿Sí o no? Pero falta un cuarto terreno. Dice el siguiente: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, ¿qué cosa? Oiga. ¿Ya terminó? Cuando Jesús presentó la parábola y ya terminó ahí, la gente se quedó mirando, ¿y ahora qué? ¿Y ya terminó? Los discípulos se miraron y dijeron, bueno, ¿y qué? ¿Y ahora qué? Porque aquí todo el mundo sabe que se siembra. ¿Recuerdan lo que dijimos al principio? Verdades profundas enseñadas en una forma sencilla. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Verdad que son cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo? ¿Sí o no? ¿Qué les parece si le preguntamos a Jesús qué fue lo que quiso decir? A ver, ¿le preguntamos o no le preguntamos? Porque si yo empiezo a interpretar, usted diría, ¿qué le pasa a este pastor? ¿Él cree eso así? ¿Y si yo lo quiero creer de otra manera? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ay, ¿por qué tengo yo que creer como el pastor diga? ¿Qué le pasa a este tipo? Vamos a ser honestos, ¿sí o no? En una clase cierta vez, estaba trabajando hay una clase que se llama Vida y Enseñanzas de Jesús. Y estábamos trabajando precisamente con una parábola. Y entonces le pregunté a los alumnos, ¿qué significa esta parábola? Y un alumno empezó a hablar y a decir lo que él entendía e interpretaba. Y le digo, bien, eso es lo que usted piensa, sí, fantástico. Y se para otro y dice, yo no creo así, yo creo mejor. Y se fue por su camino. Al rato teníamos 7 u 8 exégetas, cada uno con su propia idea. Le digo, bueno, yo los felicito a todos. Pero perdonen, yo prefiero creer lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice Jesús de la parábola? Una pregunta, queridos. Si la Biblia identifica que usted es parte de uno de estos terrenos, ¿usted está consciente de que va a reconocer su situación? A ver, ¿sí o no? La semilla que cayó junto al camino, ¿qué le pasó? ¿Las aves? ¿Y la que cayó entre pedregales? ¿Y la que cayó entre espinos? ¿Y entonces la que cayó en buen terreno? ¿A cuánto le gustaría ser un buen terreno? ¿Pueden levantar su mano derecha? ¿Todos lo quieren ser un buen terreno? ¿Saben lo que es un buen terreno? ¿Sí o no? ¿Han sembrado alguna vez? ¿Usted ha sembrado algo alguna vez? ¿Qué usted ha sembrado? Vamos a ver. No me diga, por favor. Lo que han sembrado algo, levanten la mano derecha alguna vez. Oiga, ¿sabe que una vez hubo una crisis en mi casa? Si en tu casa nunca ha habido crisis, yo lo felicito. En mi casa sí hubo una crisis, yo era un jovencito. Y al lado había un patio grande. Y un día se me ocurrió, había un vecino que tenía, ¿sabe lo que son? Quiera Dios que yo no diga una mala palabra ahora. ¿Sabe lo que son? Batata. No. Son como papa pero dulce. ¿Ven lo que le digo? ¿Sabe lo que son camotes, que en mi país se llaman batatas? Ya llegamos, son dulces. Y voy donde el vecino, tenía el patio, tenía una finca llena de ese asunto. Y eran grandes y rojas, sabrosas, secas, pero sabrosas cuando uno se la come asada. ¿La han comido asada? Asada, dije, asada con leche. Eso sabe sabroso. Oiga, y un día le dije, oiga, yo quiero sembrar batatas en mi casa. Y él empezó a reírse. Y cuando la sacan, ve que los hilos, las raíces, la cosa que queda, la tiran y la botan. Y me dice, mira, llévate la que tú quieras. Oiga, agarré y comencé a llevar y llevé ese paquete de cosas a mi casa. Y me dice mi mamá, ¿y qué tú vas a hacer? Digo, voy a sembrar. Dice, sí. ¿Y dónde? Digo, ahí. En ese pedregal. Eso no se va a dar. Porque no, eso es tierra y esto es con la tierra que hay que ponerlo. Y dice mi mamá, bueno, pues está bien, siembra. Y fui corriendo y traje un cuchillito. Eso. Y empecé a hacer hoyito y a poner la cosita y a hacer hoyito.
Y así como niño al fin, llené todo eso de hoyito. Y dijeron que había que echarle agua. Así que agarré una manguera y no se le eché, no, se la puse. En la noche estaba todo eso, pero lleno de agua. Mire, el agua, la cosita se veía navegando en agua. Y le dije, mamá, ya mojé bien el asunto, porque dijeron que en la noche hay que mojarlo bien, para que se prenda bien. Y cuando ella fue y miró que vio todo eso navegando en agua, dice, estas sí se van a prender bien. Digo, perfecto. Al otro día amanecieron, las que estaban aquí estaban para allá y las que para allá, para acá. Cada quien se fue por donde mejor se le ocurrió. Y ahí dije, tú verás que estas se van a prender. Y es verdad que los inocentes Dios los bendice. ¿Saben que algunas se prendieron? Y cuando yo vi que se prendieron y que los tallitos comenzaron a tirar cositas nuevas, ven que empiezan a tirar como hojitas nuevas, ¡uf! ¡Ay, qué alegría! Oiga, y esa la sembré yo, esa finca era mía. O sea que ahí cuando hubiera cosecha yo era el dueño. Busqué unos asuntos de eso de, no sé si en su país tendían ropa en esos hilos, alambres que son dulces. Puse palitos así para que nadie me pasara por ahí y le puse su empalizada. Habían gallinas que iban y le traba pedrada. Mi mamá tenía muchas gallinas. Espérese. Y se prendió todo y se cubrió todo de la batata. ¿Sabe que la batata o el camote echa unas hojas un poquito grandes y todo se cubre? Se ve todo cubierto, no nace hierba, sino que todo se cubre. Y ahí quedó eso. Y yo iba y miraba mi finca. Yo no sabía en qué tiempo había que cosechar ni nada, eso estaba ahí. Y pasaron meses y meses y meses y meses. Y eso ahí crece y crece y crece. A veces se salían para afuera, para la calle, había que, la gente la pisaba y otro. Y lleno, y meses y meses. Y un día me dice mi mamá, oye, ¿y cuándo es que tú vas a cosechar tu batata? Digo, no sé. Dice, ¿cómo que tú no sabes? Digo, no, ahí están, algún día van a parir, yo no sé. ¿Y cómo uno sabe? Yo estoy esperando que paran. Y me dice, ya, pero mi negro lindo, pero tú tienes que hacer hoyo y buscar abajo si están. Digo, ¿cómo hacer hoyo? O sea, no, yo estoy esperando, no. Apenas tienen como 8 meses, yo no creo que tengan un año todavía. Estoy esperando un año a ver si tenían algo. Y dice, no, mi hijo, ven a ver, mira. Y agarró un cuchillo y me dice, tú tienes que ir buscando, Andrés, mira, cuando tú ves así, que tú veas como que la tierra se está levantada, ahí tiene que haber una batata. Ah, sí. Ah, pues está bien, déjamela tranquila. Yo te aviso cuándo van a estar. Una mañana, la cosa estuvo difícil en mi casa. Y me dice mi mamá, oye, la cosa está fuerte hoy. Digo, sí. Dice, tengo lo de la comida, pero no hay para el desayuno. Mamá, ¿por qué no comemos batata? Dice ella, ¿tú crees que hay? Claro, tú verás. Agarré un asunto que ella tenía como una ollita de la cocina y me metí a la finca. Cosa rica, mamacita. Oye, cuando yo saqué la primera batata, yo lloré. Era grandota así, roja. Y yo decía, no, mamá, no la vamos a comer. Era tan linda que yo no la quería perder. Dice, mi hijo, es que los frutos son para uno comérselos. Pues esta me la hace a mí solo. Dice, no, sigue buscando, que si hay una como esa tiene que haber más. Y empecé a sacar hasta que se llenó la ollita. Y entonces me dice, no, ahora saca para la vecina. Ninguna vecina. No. Ninguna vecina. No. Y como en casa se respetaba lo que era de cada cual, nadie se atrevía a sacar una batata de ahí adentro. Oiga, llegaron las batatas, salcochamos batata, nos la comimos en el desayuno, la frió para las 12. Ay, qué ricura. Andrés, para la cena, ¿cómo no? Pasamos una semana comiendo batata. Una pregunta le hago, ¿es lindo cosechar lo que uno siembra? ¿Le parece bien si le preguntamos a Jesús ahora qué es lo que quiere decir? Seguro que usted no se va a ofender si queda en uno de estos grupos, de estos terrenos. Capítulo 13, versículo 18. Los discípulos no entendieron la parábola y posiblemente nosotros tampoco. Pero dice Jesús, versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué pasó con la semilla que cayó junto al camino? ¿Qué hicieron las aves?
¿A quiénes representan esos? Dice Jesús, a las personas que escuchan la palabra de Dios, no la entienden y el enemigo viene y se la quita. Mi pregunta entonces, ¿estaba hablando Jesús de semilla y de terreno y de aves? No, estaba hablando de seres humanos. ¿Sí o no? ¿Quién está explicando la parábola? Jesús. ¿Quién es el que sabe lo que quiso decir Jesús? ¿Quién es que entiende lo que está diciendo el Señor Jesús? ¿Hay o no hay personas que escuchan la palabra de Dios, no la entienden y se van y no muestran ningún interés? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces ahí hay un terreno representado. Es posible que esta noche, Dios nos libre, haya alguna persona que escuche la palabra y como que no la entienda y posiblemente ya no vuelva. Pero vamos a hacer claro usted y yo esta noche. ¿La está entendiendo o no la está entendiendo? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Cuántos terrenos son? ¿Y cuál es el primero? Cuando la semilla cae junto al camino. ¿Y a quién representa eso? A las personas que oyen la palabra de Dios, no la entienden y se van y el enemigo se la quita. ¿No es lo que está diciendo Jesús? Que usted no sea ese tipo de terreno. Porque ese tipo de gente se pierde. ¿Seguimos? ¿Vamos con el segundo? ¿Ustedes son curiosos? Tengan cuidado que la curiosidad es peligrosa. Número 2. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué cosa? Tropieza. Hay gente que dice, wow, qué maravilloso, qué precioso. Oye, y llegan a la casa maravillados. Oye, ¿sabe que hoy entendí la Biblia y me predicaron acerca de esto y lo comprendí? Y entonces le dicen los familiares, ¿y qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Y vienen los problemas. ¿Y qué hacen? Descuidan lo que aprendieron de la palabra de Dios para estar en paz en su casa y con su familia. ¿Ocurre eso o no ocurre? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que no le ocurra a usted, porque ese tipo de gente se pierde. Luego lo voy a contar en algún momento de la semana, cuando recibí esta palabra, cuando la entendí y llegué a casa eufórico, feliz y contento, la doña me dijo, mi mamá, amiguito, póngase claro, porque si sigue en eso, se va a tener que ir de la casa. Yo tenía que hacer una decisión, o seguía al Señor o me iba de la casa. Y le tengo buenas noticias. Seguí al Señor y no me tuve que ir de la casa. Porque Dios es todopoderoso. Y no hay una sola persona que decida seguir al Señor que no pase por una prueba. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No me diga a mí que ninguno de los que están aquí, que son cristianos, que caminan con el Señor, no pasaron alguna prueba. Y si usted no la ha pasado, querido, arréglese, que la suya viene. Siempre el que sigue al Señor tiene que pasar alguna prueba. Número 3. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Hay o no hay personas así? El señor Almonte ha contado la historia, cómo se dejó engañar por el enemigo. Queriendo ser rico, millonario y tener muchas posesiones, dejó a un lado la palabra de Dios y se dedicó a hacerse rico, se hizo millonario, tenía mucho ganado, tenía mucho terreno, tenía mucho todo. Y apenas 55 años, los 2 riñones se le dañaron. No consiguió una persona compatible, no consiguió un riñón y entonces muchas diálisis destruyeron su vida y al final lo conocí en una clínica en mi país, Clínica Corominas. Y lo conocí para ungirlo y para que se muriera. Millonario, de todo lo que necesitaba. Y con lágrimas en los ojos me preguntó, ¿y usted cree que Dios me puede perdonar? Cuando yo tenía 17 años oí de la palabra de Dios. Cuando era un jovencito conocí a Dios. Y dije que no, en ese momento no. Porque era muy joven, tenía toda mi vida por delante. Yo quería ser rico, yo quería tener dinero. Y gané dinero y me hice rico y tengo de todo y ahora me estoy muriendo. Le dije, ay amigo mío, usted no fue muy sabio ni muy inteligente. Y entonces con lágrimas me preguntaba, ¿y Dios me puede perdonar? Claro que sí. ¿Y Dios me puede aceptar así? Claro que sí. Y yo me estoy muriendo, hoy mismo voy a morir. Míreme las manos, tenía las manos negras, porque ya todo el cuerpo se le estaba llenando de toxinas.
estaba en el cuidado intensivo de ese hospital. Y afuera estaba su esposa con sus hijos peleándose por los bienes que él tenía. Y le tuve que cerrar los ojos al señor Almonte. Se murió. 55 años. Pero espérese, se murió millonario, se murió rico. Pero no le echaron ni un centavo a la caja. Todo el dinero se quedó. Seamos sinceros, ¿verdad que el afán de tener posesiones y ser ricos muchas veces nos lleva a separarnos de Dios y a rechazar a Dios? Vamos a ser sinceros, ¿sí o no? Y a afanarnos en las cosas de Dios. He hablado con personas muy ricas que tienen sus oficinas en esos rascacielos, piso 80, piso 90, piso 120. Son locuras. Y allá arriba esas oficinas con esos cristales y así. Entonces, ¿han visto saben lo que son los pavos reales? Algunos le llaman pajuil. ¿Ha visto que el pavo real levanta sus alas atrás y son preciosas? ¿La han visto? ¿A qué no me dicen por qué el pavo real cuando levanta las alas así de repente la tira para abajo? ¿A qué no me dicen? Porque ¿se ve qué es lo que se ve? Se ve los pies, son feísimos. Y desde que él es así que mira para abajo y se ve los pies, se le van las alas para abajo. Y a esta gente en esos rascacielos se miran sus patas, se miran sus pies. Y entonces me preguntan, pastor, ¿cómo se puede explicar que un hombre como yo, o una mujer como yo, no necesito nada? Tengo de todo. Tengo salud, tengo dinero, tengo fama, pero hay algo en mi corazón que no sé qué es. Siento un vacío tan profundo en mi corazón que nada lo puede llenar. Y entonces me sonrío. Le digo, déjeme hacerle la pregunta al revés. Dice, ¿cómo no? Le digo, yo no sé qué es. Que yo no tengo dinero, no tengo casa, no tengo fama, ni carro del año, ni nada de esa bobería. Y tengo un gozo y una alegría en mi corazón que nada me lo puede quitar. Dice, ¿cómo así? ¿A usted le pasa al revés? Digo, Y ahí comenzamos a hablar de la semilla del Evangelio. Hasta que el hombre no se encuentra con Dios, su vida no tiene sentido. Quien le da sentido a la vida del hombre es Dios. Cuarto terreno. Dice el versículo número 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ¿qué cosa dice? Este es el que oye, ¿y qué más? Y entiende la palabra, ¿y qué hace? Da fruto, ¿y qué hace? Produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Alabado sea el nombre de Dios. Bien, como esto es una democracia, déjeme preguntar. ¿A cuánto les gustaría ser el primer terreno? La semillita que cae junto al camino y las aves se la comen. Esto es una democracia. Levante su mano si quiere ser de ese terreno. Me parece que nadie quiso. Ok, la segunda. ¿Cuántos quieren ser de los pedregales? Que la semilla cae, brota y de repente viene el fuego y la aflicción y entonces la semilla, la matita se quema y la persona se pierde. ¿A cuánto les gustaría ser de ese segundo terreno? Fantástico, muy bien, ustedes son muy sabios. Número 3, ¿cuántos quisieran ser la que cayó entre espinos? La que cayó entre espinos, los afanes del mundo, las modas y las boberías que este mundo tiene, y el deseo de riqueza y todas esas cosas que el mundo ofrece, entonces le ahogan y también se pierden. ¿Cuántos quieren ser de ese tercer grupo? Ah, no, conocí una muchacha, ay Señor, uno tiene una costilla que se llaman flotantes. Se llaman flotantes porque están flotando. Pero si usted se quita las dos, no hagan eso, mejor yo no voy a decir esto. Eso puede ser una tentación para las mujeres, yo mejor no digo eso. Hay unas mujeres que quieren cintura como del lugar. Y se someten a cualquier cosa. Y esta se sometió a que le cortaran las dos costillas flotantes. Y se la cortaron. Y le tengo buenas noticias. Consiguió su cintura. Espérese, usted va a decir, y consiguió su cintura, eso es lo que quería. ¿Se atrevería usted a someterse a una cirugía que le abran por un lado y por el otro para cortarle dos costillas solo para conseguir una cintura? Una señora llevó a su niña de 18 años. Déjeme ver cómo digo esto. Oh, una pregunta. ¿Verdad que las mujeres gastan una fortuna para verse bonita? Se cortan, se arreglan y se hacen muchos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Algunas se ríen porque saben que es verdad. ¿Se acuerdan que estamos en el tercer terreno? El tercer terreno. Y esta señora, una niña preciosa, un día vino a mi oficina, vestida de negro, y comenzamos a hablar no sé de qué cosa. Y me dice, me han hablado mucho de usted. Digo, muchas gracias, señora. Y vine para que orara por mí, por favor, pastor. Digo, con mucho gusto. Quiero que ore porque tengo una pena que está destruyendo mi corazón. Ah, sí. ¿Y cuál es la causa de su pena? Entonces abre su cartera y saca una foto. Me dice, mire, esta es la causa de mi pena. Y me muestra una foto de una niña de 18 años, una niña preciosa. Digo, oh, señora, ¿esta niña quién es? ¿Es hija suya? Y me dice, y los ojos se le ponen rojos y empiezan a llenarse de lágrimas. Le digo, bueno, si yo tuviera una hija como esta, de 18 años, tan elegante como esta niña, en lugar de tener lágrimas en los ojos, tendría una sonrisa amplia. Y dice, ese es el problema. Digo, ¿qué? ¿Tener una hija hermosa? Dice, no, pastor. El error que yo cometí. Digo, ¿cuál fue el error? Arruga en la espalda. Es una niña que nunca tuvo novio y se acomplejó por la verruguita que tenía en la espalda. Toda la vida vivía acomplejada por esa verruguita. Y no se quería poner traje de baño, ni nada, ni ropa escotada para que no le vieran la verruguita que tenía en la espalda. Y me convenció de que la trajera a este país para hacer una cirugía y quitarle la verruguita. Y pagué un dineral para que me le hicieran esa operación, esa cirugía. Bueno, yo digo, una verruguita cualquiera se la quiten y se acabó. Pues si me hubiera hablado a mí, yo agarré y ¡zas! Tiene que pagar tanto. Pues, ese problema no hay ningún problema. Una verruguita. Espérese. Le pusieron anestesia a la muchachita. Jamás reaccionó. Duró varios días sin reaccionar. Y parece que ella oía, pero la anestesia la paralizó. Y veían cómo lloraba, sin poder hablar ni abrir los ojos. En menos de una semana, el corazón le dio un infarto y ahí mismo quedó. ¡Qué tontería! Por una verruguita. ¿Verdad que el mundo está loco? ¿Sí o no? La gente con el afán de verse mejor, o con el afán de ganar dinero, o con el afán de tener cosas, está perdiendo su salvación. ¿Cierto o falso? Y número 4, recuerda que esto es una democracia. ¿A cuánto le gustaría ser del tercer grupo, del cuarto grupo? Los que son un terreno bueno, donde la semilla de la palabra cae y germina y produce mucho fruto. ¿A cuánto le gustaría ser de ese cuarto grupo? Sinceramente, estamos hablando sinceramente. Póngase en pie conmigo si usted quiere ser de ese cuarto grupo. Cuando yo tenía 19 años, conocí la palabra de Dios. Y cuando estudié esta parábola siendo un adolescente, me pregunté, Andrés, ¿a cuál de los grupos tú perteneces? Ya pasaron 27 años y quiero decirles, queridos, que por la gracia de Dios estoy en el cuarto grupo. ¿Cómo lo sé? Cada año tengo que viajar por muchos lugares en el mundo y ver a mucha gente convirtiéndose en terreno bueno. Claro, también veo personas que son del primer terreno, del segundo terreno y del tercero. Pero doy gloria a Dios que aparece personas que son del cuarto terreno. ¿Ustedes me permiten leer una última cita de la Biblia antes de que nos vayamos? En el libro de San Juan, en el capítulo 10, el Señor Jesús dijo lo siguiente. San Juan, capítulo número 10. Dice el Señor Jesús, Juan capítulo 10, versículo número 14. Yo soy el buen pastor. ¿Qué dice ahora? Y conozco mis ovejas. ¿Y qué dice? Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué dice ahora? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño. ¿Y qué cosa? Y un pastor. Yo ando por el mundo recogiendo las ovejas del Señor. Si usted es oveja del Señor, usted escuchará la voz de Dios a través de su servidor. Si usted no es oveja del Señor, no hay problema. Recuerden, ando buscando las ovejas del Señor. ¿De quién es oveja usted? Yo no sé, por eso estoy aquí esta noche. Y voy a estar 2 semanas buscando las ovejas del Señor. Si usted es oveja del Señor, será un buen terreno. Y no solamente usted se salvará, sino que ayudará a que otros también se salven.
¿Me doy a entender, por favor? ¿Cómo sé que soy oveja del Señor? Veo los resultados en la vida de millares de gente alrededor del mundo. Recibo llamadas de cada parte del mundo donde llegan los CD, los DVD, la gente escucha. De la cárcel he oído testimonio de presos que han puesto un radito poniendo los sermones que predico y 40 presos han sido bautizados. Y hacen una iglesia. Y de cada parte del mundo queremos conocerlo, queremos que venga. Digo, lo siento mucho, yo no puedo estar en todas partes. Por lo menos los CD llegan a cualquier lugar. ¿Es usted una oveja del Señor? Lo vamos a ver esta semana. ¿Es usted un terreno como el cuarto terreno? Usted lo sabrá en estas 2 semanas. Si usted es del primer terreno, usted será esta noche y adiós, adiós. Que Dios le bendiga. Si es del segundo terreno, usted va a comenzar con mucho deseo y cuando lo aprieten los amigos, cuando lo aprieten en la casa, cuando lo critique la gente, ay no, espérate, déjame dejar esto. No hay problema, querido, ya eso sí lo había dicho. Usted puede ser del tercer grupo y su afán de esto, su afán del trabajo, su afán del dinero, su afán de esto, cualquier afán que tenga en la vida, bueno, usted del tercer terreno, sí, querido, que le vaya bien. Pero si usted es del cuarto terreno, usted se va a mantener ahí como un caballero. Como decían unos amigos mexicanos. Lo digo. No se van a ofender. Como un caballero cristiano. Sé que estaban esperando otra cosa. ¿Puedo terminar con una pregunta? Sinceramente, ¿cuántos de ustedes les gustaría ser del cuarto terreno y ser una oveja del Señor Jesús? Levanten su mano derecha. Querido Padre Celestial, con nuestra mano levantada, le expresamos el interés que tenemos de ser el cuarto terreno y una oveja de su rebaño. Ahora acompáñenos de regreso al hogar y cuídenos, Señor. Permite que su Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos habilite, nos prepare, nos capacite para escuchar y entender su palabra y ponerla en práctica. Señor, si esta noche ha venido alguna persona enferma, si entre nosotros hay alguna persona angustiada o necesitada, rogamos, Dios, que no se vaya de este lugar sin su bendición. Si en cualquier parte del mundo algún amigo o amiga, hermano o hermana nos escucha o nos ve en esta ocasión, rogamos, Dios, que sus necesidades sean atendidas también, pero que ellos también sean del cuarto terreno. Gracias por escucharnos, Señor, y llévenos en paz de vuelta al hogar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.